Muchas gracias, Jorge. Es para mí un honor volver a participar, como has dicho, en esta nueva edición de Construye TIC 2020, que desde luego se ha constituido como un referente anual indispensable para la transformación digital de nuestro sector. Desde mi punto de vista, la posición más esclarecedora del espíritu de la Unión Europea es la que la Comisión propuso en mayo pasado, en el sentido de que con el fin de superar la crisis económica derivada del COVID, era necesario llevar a cabo una fusión de los planes previos a la pandemia, el Pacto Verde o Green Deal y la Agenda Digital, cuya consecuencia sea un plan de recuperación cuyo principal objetivo sea concretar la inversión en sectores y actividades de proyección futura, en cuanto al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Y señala precisamente como actividades favorecidas para este afán la construcción, la digitalización de servicios y una ola de renovación inmobiliaria, en consideración a que los edificios son los mayores consumidores de energía de la Unión Europea y son responsables del 36% de la emisión de gases de efecto invernadero. A estos efectos, la Unión Europea ha diseñado, como todos sabemos, un paquete ambicioso que lo ha denominado, creo que muy afortunadamente, Next Generation Unión Europea, que junto al mecanismo plurianual ordinario 2021-2027 va a constituir el marco para la financiación de reformas e inversiones, insisto, reformas e inversiones en los países de la Unión, con un énfasis especial en la realización de proyectos que contribuyan a la transición ecológica y digital. Para poder recibir los Estados miembros esta financiación, deben preparar sus planes nacionales en este sentido, recuperación, resiliencia, y remitirlos a la Comisión Europea. Según anunció el presidente del Gobierno el 7 de octubre pasado, al presentar un avance de las líneas generales del Plan Nacional que tiene que presentar en abril el definitivo, podría obtener financiación por aproximadamente 140.000 millones de euros en los próximos 2021 a 2026, de los cuales, y es en los que hacemos más hincapié, cerca de 72.000 millones de euros se desembolsarían en forma de transferencias no reembolsables para el periodo 2021-2023, es decir, 3 años. El proyecto de presupuestos generales del Estado para 2021 incluye ya de estos 26.634 millones. La cogobernanza con las comunidades autónomas y entidades locales va a resultar clave en la ejecución presupuestaria de estos miles de millones, dado que 10.793 se transferirán a las comunidades autónomas y 1.489 a las entidades locales, para que aborden las actuaciones que correspondan de acuerdo con su ámbito competencial. Asimismo, no se incluyen en el proyecto de presupuestos generales 8.000 millones de euros, pero que sí van a recibir en 2021 las comunidades autónomas del programa REACT-EU del Next Generation, que es ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa. Puede ser un cajón desastre muy útil, que también forma parte, como he dicho, del Next Generation y para incorporar en sus correspondientes programas operativos regionales. Del 14 también, del 14 al 20, porque apoya los programas de cohesión. Las comunidades autónomas van a gestionar, por tanto, 18.793 millones de euros ellas. Del reparto orgánico por ministerios de esos 26.634 procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia, 6.805 millones se dirigirán al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Para no alargarme mucho, os diré que fundamentalmente los va a recibir 5.500 millones el IDAE. Y el resto pues, es para rehabilitación de viviendas, regeneración urbana, etc. Y 4.982 millones se destinarán al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que ya os adelanto que fundamentalmente se van a utilizar en vivienda y en ferrocarril, sobre todo ADIF.
Ahora, no me voy a extender más. El resto de ministerios también van a recibir, por ejemplo, el de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 3.650 millones. Y en todo el resto de ministerios yo creo que transversalmente también la construcción puede beneficiarse de alguno. Del plan de recuperación, transformación y resiliencia que presentó el Gobierno, diseño 10 políticas palanca. De ellas, a mí solo me interesa en este momento nombrar las de agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura, que incluye un plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos y un plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. Y el otro, infraestructuras y ecosistemas resilientes, que incluye la conservación y restauración de ecosistemas y su diversidad, la preservación del espacio litoral y los recursos hídricos, el ciclo del agua y también la movilidad sostenible, segura y conectada de carácter interterritorial. ¿Qué hemos hecho ante esto las organizaciones europeas? Perdón, las organizaciones empresariales. Bueno, pues como sabéis, veníamos trabajando en presentar al Gobierno por la crisis del 2008 y la caída de la inversión pública diferentes propuestas de inversión. Os voy a enumerarlas rápidamente para que las conozcáis. Yo creo que todos así lo conocéis. Las infraestructuras prioritarias para la reconstrucción económica y social de España, de SEOPAN-SENER. Las actuaciones susceptibles de acceder a las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de ANCI. La seguridad en carreteras convencionales, un reto prioritario. El plan de carreteras seguras, verdes y conectadas. El análisis de la relación entre el estado de conservación del pavimento, el consumo de combustible y las emisiones de los vehículos, todas ellas de la Asociación Española de la Carretera, y un plan de rehabilitación, reforma y regeneración urbana de CNC. Por otra parte, y es importante que os lo reseñe, COE busca elaborar un catálogo de macroproyectos tractores que puedan ser puestos a disposición del Gobierno de España para el planteamiento de las líneas de reforma y de inversión que debe incluir el Plan Nacional. Bueno, pues desde CNC hemos presentado a estos efectos para su posible selección de COE, uno de reforma y rehabilitación de viviendas y edificios y regeneración urbana, que espero que por su propia naturaleza que nos lo acepten. Otro en el que hago mucho hincapié, y Enrique Catalina de esto sabe mucho, de carreteras seguras, verdes y conectadas, porque como sabéis, el ministerio nuestro, el MIDMA, ha penalizado la carretera como que no es ni ecológica ni digital y por lo tanto tenemos que hacer un hincapié muy importante en que eso no es así. Luego otro de infraestructuras ferroviarias, intermodalidad y otro tipo de transporte, y luego de calidad del agua, gestión integral de recursos y protección del territorio. El pasado viernes tuve la oportunidad de escuchar a la comisaria europea, Mariya Gabriel, responsable de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud. Intervino en la inauguración de la Asamblea General de la Federación de la Industria Europea de la Construcción, la FIEC, y en su discurso destacó la importancia de la innovación, la investigación y la formación como palancas para la recuperación. Y en este contexto se refirió al papel clave que juega la industria de la construcción, que representa el 9,5% del PIB comunitario, el 6,1% del empleo directo, 12,7 millones de personas, más el producido por su efecto multiplicador. Hay que tener presente que además el mecanismo de recuperación, que el mecanismo de recuperación contempla también el programa Marco I+D+I de la Unión Europea, el Horizonte Europa, con 85.000 millones, que ya de esto sabe muchísimo mi buen amigo Carlos Martínez. Bueno, pues el protagonismo de la Unión Europea también quiere dar a la educación y a la formación un papel preponderante y ha destinado 27.000 millones a Erasmus+, y esto es importante porque la digitalización va unida indefectiblemente a unas nuevas acciones formativas. Y por último, no quiero que se me olvide que hay más cosas, ¿no? Que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo del marco financiero 2021-2027 destina a España también mucho dinero. 21.000 millones de euros del Fondo FEDER, 10.000 millones de euros del Fondo Social, y que estas cantidades se distribuirán entre distintas regiones
y sin duda serán también un apoyo importante para cofinanciar proyectos de innovación, digitalización, eficiencia energética y economía circular. Y lo dejo aquí, espero haberme ajustado más o menos, no lo sé, y me espero con impaciencia el debate que está muy bien diseñado. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan, presidente. No diré si te has ajustado más o menos al tiempo, y pediré que los demás se ajusten un poco más que tú al tiempo, si les parece, para ir acotando en la medida de lo posible, respetando el tiempo que teníamos. No, es que son muchas cosas que contar y muchas cosas que analizar, y es evidente que la voluntad que hemos tenido de hacer esto dinámico, tratándose de un evento online, dificulta el desarrollo de tantas cosas que analizar. En cualquier caso, os pido si podéis hacer el esfuerzo de ajustarnos para no hacer excesivamente extenso el evento. Le voy a ceder la palabra a continuación al siguiente panelista, que es Carlos Martínez Bertrán, es director gerente de la Plataforma Tecnológica de la Construcción de la PTEC y director de innovación en Seopan. Él ha desarrollado su carrera profesional en el mundo de la construcción y de la ingeniería durante más de 18 años en diferentes puestos de la organización. Ha sido director general de ingeniería de la ingeniería in situ y director de áreas de innovación y medio ambiente en vías y construcciones, como todos sabemos, es una compañía del grupo ACS. Ha realizado labores de consultoría y auditoría en la empresa Novotec y en la entidad de certificación, el RQA, en diferentes campos de actividades. Auditor experto de la Entidad Nacional de Acreditación para actividades de normas de certificación en ámbito voluntario y responsable de la identificación, preparación y supervisión de la ejecución de un gran número de proyectos de investigación. Tiene formación en ingeniería metalúrgica y resistencia de materiales, un máster en ingeniería y gestión por la EOI y otro en gestión de empresas por la IE Business School. Cuando quieras, Carlos, tienes tus 5 minutos. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Comparto pantalla, creo que se ve bien. ¿Se ve? ¿Se ve, no, Jorge? Perfecto. Gracias, Jorge, por la cariñosa presentación. Agradecerle, obviamente, a EPC Tracker y a FAE, que es la organización de este evento, ¿vale? Y, obviamente, compartir panel con Juan Lazcano y con el resto de panelistas, para mí es un verdadero honor. También agradecer las palabras de Jesús Cordero presentando la plataforma. Obviamente es un orgullo para nosotros estar aquí, que bueno, que EPC Tracker obviamente tenga esa visión de la plataforma como una entidad clave para la transformación digital en el sector construcción. En eso estamos, tanto desde el punto de vista de PTEC como desde el punto de vista Seopan, y comenzamos con la presentación. Mi presentación, Juan obviamente tiene mucho conocimiento y muchos datos a nivel de temas económicos, de plan de restauración que existe y que viene para el 21. Mi visión va a ser mucho más en qué momento nos encontramos en el punto de vista de innovación. Como también ha comentado Jorge, voy a intentar ajustarme al tiempo, voy a dar una pincelada de cada transparencia y voy a decir cómo la plataforma estamos orientando esta parte de trabajo, ¿no? No es obviamente nuevo decir que el sector construcción en España tiene una penetración internacional muy, muy grande. Es un sector prioritario, podríamos decir, yo creo, para la realización un poco de la economía española. Somos líderes, quitando a la actividad de las empresas chinas, donde España tiene mayor potencial que otro tipo de entidades a nivel europeo, a nivel mundial, con gran penetración de sus grandes empresas que tenemos a nivel nacional. El sector construcción obviamente tiene muchos retos. Trabajamos en un reto de internalización claro del sector construcción en España. La diversificación es un plan claro también para las empresas donde tenemos que buscar nuevos nichos de mercado. Todo esto sin olvidar pues, los paradigmas que existen ya en el sector construcción que hemos cumplido y seguimos cumpliendo de manera brillante, ¿no? La sostenibilidad, yo creo que también el sector construcción lo ha demostrado, es un sector totalmente sostenible. La calidad ha sido muy elevada a niveles de otros sectores. La innovación, ahora veremos que todavía se encuentra en sectores mejorables. Jorge hablaba antes del informe McKinsey, hay otros datos que también demuestran que el sector construcción a nivel global, no tanto a nivel de grandes empresas, que también represento a nivel de Seopan, donde el tema de I+D, pues obviamente lo tienen mucho más implantado en sus organizaciones, sino a nivel global del sector yo creo que todavía es mejorable.
Y el tema de recursos humanos, tenemos un sector con recursos muy cualificados que tenemos que seguir manteniendo y sobre todo que tenemos que adaptar el talento a estas nuevas tendencias tecnológicas. A la visión sectorial de la innovación, la muestro en esta transparencia con 2 pinceladas muy rápidas. Solo casi menos del 7% de las empresas, total de empresas innovadoras, son del sector construcción. Yo creo que es muy mejorable si lo comparamos con los datos del Producto Interior Bruto que ha comentado también Juan Lascano, el 9,5% del Producto Interior Bruto a nivel europeo. La inversión a nivel global, no a nivel de esas empresas grandes que mejor en SEOPAN sí que pueden llegar a unos porcentajes mayores. Estamos en porcentajes muy inferiores a lo que marca la Unión Europea, lo que marca las estrategias españolas de inversión e innovación. Pero sí que es verdad que los últimos datos son muy esperanzadores. Más del 70% de las empresas del sector construcción cumplen expectativas a nivel de innovación, las que han entrado en esa innovación, y un 85% en mejora de procesos como lo que Pep Tracker nos comentaba, procesos constructivos, procesos de seguimiento que son muy novedosos en esta construcción y yo creo que se irán implantando de manera adecuada en los próximos años. Los datos no son buenos, como decía también antes Jorge, en el informe McKinsey. Estos datos son mucho más recientes, el informe EPIME, que también Juan Lascano conocerá, donde nos coloca el sector construcción en una posición, la verdad, no muy adecuada. Pero bueno, veámoslo como una oportunidad, ¿no? Tenemos una oportunidad muy grande de internalizar procesos y mejorar. Cuando todo esto suba y la construcción se ponga en su lado, si hemos sido importantes, Juan y compañeros panelistas, cuánto importantes seremos cuando todo esto mejore y pasemos a ser un sector eficiente y eficaz desde el punto de vista de las tecnologías. A nivel europeo tampoco estamos tan mal, porque nos encontramos muy mal a nivel sector español, EPIME, pero luego cuando nos comparamos con los países de nuestro entorno europeo, siempre estamos por encima de la media de cómo se encuentran esos países en tecnología de información y las comunicaciones. Por lo cual, bueno, esto es un mal que viene también de Europa, no es un mal solo de España, es un mal que tenemos que mejorar, pero tenemos que mejorar también a nivel europeo en todos los campos. La construcción, por ir acotando ya mi tiempo, es diferente, obviamente, siempre lo decimos. O sea, no podemos compararnos con el sector automóvil, no podemos compararnos con otros sectores más retail. La construcción es totalmente diferente. Tenemos procesos no repetitivos, son procesos únicos. Cada obra es un proyecto de innovación en sí. La apreciación que puede ocurrir en otros sectores, nosotros nos basamos más en colaboración. Los entornos estáticos de esas industrias son introvariables, por lo cual la construcción pasa porque tengamos una innovación abierta, una innovación de futuro, una innovación donde tenemos que intentar buscar ir más allá de nuestros límites, mi visión, obviamente como plataforma tecnológica de la construcción, operar, porque las organizaciones profesionales aportan mucho. Y vuelvo a referirme, perdonar, a unos organizadores de Tracker, una pequeña pyme que viene de ser startups y que está codeándose con grandes organizaciones. Cooperación, colaboración y sobre todo basado en la innovación y en el conocimiento de la inversión de la I+D. Obviamente eso se tiene que trasladar a las grandes organizaciones para que puedan utilizar eso. Con lo cual, coge esta frase, que además cogí el otro día en una otra conferencia que estuvimos de Construyes, donde un panelista de Ferrovial decía eso. No toda la gente que trabaja para nosotros es la mejor, con lo cual tenemos que intentar colaborar y utilizar esos potenciales. Las barreras de la innovación, pues son muchas. Falta de acceso a los datos, cooperación en empresas del sector muy baja, carencia de digitalización que ya se ha comentado, necesidad de transformación de la normativa, cambio cultural fundamental. La industria tiene que cambiar culturalmente. Las innovaciones tienen que venir de arriba hacia abajo. No tenemos que seguir trabajando de los departamentos de innovación hacia las grandes organizaciones. Y esto se está viendo en cada vez en que asistan a estos paneles pues más directores generales y más gente de alto nivel de las organizaciones. ¿Vale? Por ir acabando, nosotros esto lo podemos plasmar en una agenda estratégica de la plataforma, donde hemos visto entre barreras y palancas cómo podemos transformar el sector construcción. La capacitación de personas es fundamental. Juan también lidera la Fundación Laboral de la Construcción. Es importante tener una capacidad suficiente de personas con talento, no cambiar las personas. Esto no va a provocar una pérdida de mano de obra, va a provocar una mejora del talento de las personas que trabajan en el sector. Un cambio de cultura, como ya decía, de arriba abajo, no de abajo a arriba, donde podamos esas estrategias lanzarlas a toda la organización desde un punto de vista de nivel directivo. El modelo de negocio también tiene que transformarse, con lo que decía, con esos entornos más colaborativos entre pymes, startup y grandes organizaciones. La normativa fundamental. Las administraciones tienen que permitir que las novedades tecnológicas que salen del sector puedan trasladarse a la obra de manera rápida. Que no tengamos que esperar a grandes pliegos y demás para poder transformar esas infraestructuras. Y, por supuesto, obviamente, la palanca de la investigación y desarrollo y demás.
tenía aquí un desarrollo de cada una de esas partes, donde hablamos de capacitación de personas, donde hablamos de cambio de cultura, donde hablamos de modelo de negocio, de adecuación de normativa y, por último, de investigación y desarrollo. Pero por el tiempo yo creo, Jorge, que lo voy a dejar aquí y luego seguramente podemos profundizar en alguno de estos retos que la plataforma también está avanzando. Gracias de nuevo a todos y muy interesado en la parte de debate, que seguro que será muy gratificante. Muchísimas gracias, Carlos, por tu interesante presentación. Le doy la palabra ahora a don Enrique Catalina Carmona, el director general de Infraestructuras de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía desde febrero de 2019, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada y con MBA por la Escuela de Formación Empresarial, con más de 20 años además en el sector de la construcción, donde ha desarrollado todo tipo de actividades desde sus inicios como becario, pasando por departamentos de estudio, de gestión, de calidad, medio ambiente, producción. Tiene una experiencia muy multidisciplinar e integral en el sector, hasta acabar en gestión de grandes proyectos de obra civil para conocidas empresas, conocidas por todos como Construcciones Veda, Grupo Puentes, Copcisa o UC10 Infraestructura. Ha dirigido equipos multidisciplinares y defendido directamente grandes proyectos en interlocución con las grandes administraciones implicadas. Como hemos dicho antes, cualquiera de los representantes empresariales que me han precedido con la consejería, el nivel de interlocución es máximo, el nivel de compromiso y de colaboración es total para conseguir el mejor de los objetivos posibles, tanto para el sector como para la economía andaluza en general. Y Enrique Catalina, en su calidad de director general, es uno de los exponentes de ello. Creo que incluso recientemente nos volveremos a reunir para retomar asuntos que teníamos pendientes. Enrique, cuando quieras, por favor, tienes tus 5 minutos y muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena por esta jornada. Es un placer de nuevo estar con todos vosotros, con Juan Lascano, coincidir de nuevo con él, aunque sea telemáticamente, siempre es un placer. Y bueno, yo voy a ser conciso, aunque luego nos extenderemos en el debate. Para la Administración, al final, esta pandemia del COVID no deja de ser una oportunidad de recibir nuevos presupuestos, nuevas inyecciones presupuestarias. Y más en esta época, nosotros que somos gestores de fondos FEDER, que el nuevo marco estaba ya en su última fase, es decir, el último acaba en el 20, estamos ya en la N+3, estamos ya culminando todas las actuaciones que estaban contempladas en ese marco FEDER y con cobertura presupuestaria. Entonces, estamos esperando como agua de mayo cómo viene el nuevo marco FEDER, 21-27, y los fondos que vengan de Europa por la pandemia, pues bienvenidos serán. Desde la Junta de Andalucía ya estamos trabajando en esta nueva vía. Se ha montado un grupo de trabajo donde cada consejería, donde cada centro directivo plantea sus actuaciones para que sean elegibles y que optemos a esos fondos. Sabemos que la carretera no está específicamente marcada como receptora de estos fondos, pero yo creo que si le echamos imaginación, jugamos con la lingüística y adornamos todas nuestras actuaciones ya de lo que ahora, que nosotros ya estamos haciéndolo con el nuevo marco de FEDER que se está viniendo de Europa, que es la sostenibilidad medioambiental, el I+D+I, todo eso debemos de implementarlo en nuestras actuaciones, porque si no, no vamos a recibir ni un solo euro de Europa, como por otra parte me parece lógico. Es decir, tenemos que dar un paso más, ser inventivos, darle a la materia gris y dotar a nuestras infraestructuras de ese halo de sostenibilidad que hoy por hoy se demanda a la sociedad. Entonces, para nosotros estos fondos es una inyección de presupuesto que esperemos que llegue a la Administración. Y nosotros, en mi centro directivo, ya hemos planteado 18 actuaciones para que sean elegibles, de toda casuística y toda tipología. Desde la consejería, además, no se plantean solo actuaciones para la Junta de Andalucía, sino que actuaciones que competen al Estado o a otros organismos, como puede ser las conducciones de la presa de Rules en Granada o la conexión de Santa Justa, el aeropuerto aquí en Sevilla, ¿no? Es decir, que al final lo que queremos es que ese presupuesto que viene de Europa se pueda emplear en actuaciones que redunden en la sociedad. Pero como decía, tenemos que ser imaginativos. Hay que apostar por el I+D+I. Nosotros desde que llegamos estamos en esa línea. Estamos haciendo actuaciones que hemos visto algunas de ellas que han dado un resultado extraordinario
hicimos una actuación con muy poco presupuesto en el acceso al PTA, al Parque Tecnológico de Málaga, que al principio no llegó a 500.000 euros, resolvimos un problema de un atasco de 5 kilómetros, lo dejamos en 200 metros. Hemos seguido en ese acceso hemos acabado recientemente la obra civil en colaboración con la DGT, que también quiero hacer hincapié de que la colaboración entre administraciones es fundamental. Hemos acabado un carril Busbau sin separación física entre carriles, que se gestione telemáticamente con la DGT, con pórticos y con balizas, para ser accesible aún más al PTA, a todos los trabajadores que ahí se concentran diariamente, más con horas muy puntuales, es decir, es de 7 de la mañana a 9 y de 2 a 3. Es decir, que cada actuación que hagamos debe de ir enfocada a las necesidades reales de lo que estamos intentando resolver. Y antiguamente yo me encontraba aquí que todo era hacer autovías, pero no se puede hacer autovía, primero porque no hay presupuesto para autovía y porque todas las carreteras no se resuelven con autovía. Vamos a hacer lo mismo, algo parecido con un carril inteligente, le llamamos reversible, en Almonte Matalascañas, también con la DGT en colaboración con ellos, igual, parecido a Busbau, me refiero igual a que hay un carril reversible central, donde dependiendo de la intensidad de tráfico en cada momento del día, pues se habilite en un sentido o en otro. Lo va a habilitar en este caso igualmente la DGT. Nosotros hacemos la obra civil y colaboración con ellos hacemos. Y son soluciones que yo creo que darán sentido y resolverán el problema que existe en esos puntos, pero sí, sin tener que hacer una autovía, como siempre se ha demandado, que es la solución fácil. Carriles 2+1, que ahí vamos a hacer un proyecto ahora en Indayor-Darro. Esta carretera, os recuerdo que veníamos de una colaboración público-privada fallida en la Junta, porque los anteriores equipos extinguieron ese contrato de una autovía de 400 millones de euros. Pues vamos a hacer en esta vía un carril 2+1, que el proyecto se va a empezar a redactar ya. Yo creo que son actuaciones que debemos de meter mucho la imaginación, las nuevas tecnologías y apostar por ellas, porque por ahí van a poder captar los fondos de Europa y todo euro que llegue, bienvenido sea, porque ahora mismo en estos momentos es muy necesario. Si queréis, ahora abundaremos más en qué tenemos en la Junta implantado ya, con cosas reales, es decir, no hablamos de futuribles, sino cosas reales. Tenemos un sistema de gestión de carreteras que lo llamamos el SICA, Sistema de Información de Carretera de Andalucía, que es una tecnología móvil mapping donde, por dar datos, tenemos 1,1 millones de imágenes de 360 grados, tipo Google Maps. Tenemos 300 millones de datos georreferenciados, están de todos los puntos específicos de la carretera, ya sea cenes, cunetas, señalización vertical, horizontal, toda la información, toda ella son más de 100 terabytes y con ello luego pues nos va a servir para hacer proyectos, para hacer conservación, para hacer planificación. Sí, es que ese es el futuro de la gestión de las carreteras y nosotros apostamos en ese sentido al 100%. Además de colaboraciones con universidades, colaboración con la Asociación de Carreteras, haciendo investigación de la correlación entre la menor emisión de CO2 y el estado del firme, el IRI. Y yo creo que las administraciones debemos de ir en esa línea de investigación y de apostar un poco más allá y mirar un poco más allá en las soluciones que, siendo baratas, den solución a los problemas reales que tenemos en nuestras carreteras, para hacerlas, como decía Juan, verdes, seguras y conectadas, ¿no? Nosotros, aunque la elegibilidad de los fondos de Europa no nos señalan directamente a las carreteras, pero tenemos que dotarlas de este algo. Plantear carreteras como corredores verdes, con plataformas reservadas, con carriles bici, son zonas urbanas metropolitanas. Y adornar todas las actuaciones con este tipo de prebendas que el día de hoy es lo que se demanda y lo que yo creo que es necesario en nuestra sociedad. Ahora en el debate pues ampliaremos y comentaremos todo este tipo de cosas. Estupendo. Muchas gracias, Enrique, por tu intervención. Para terminar con esta primera ronda y pasar al debate, tiene la palabra Fernando González Cuervo. Fernando es socio de EY, compañía a la que se incorporó en 2004, la compañía Ernst & Young, ahora por todos conocida por EY,
está especializado en el sector de la construcción, en infraestructuras desde hace 15 años, siendo actualmente el responsable, como decía antes, de la región de Europa, Oriente Medio, India y África. Es de profesión auditor, aunque a él le gusta destacar su pasión por impulsar la transformación en las organizaciones. Es algo que está muy alineado con el core de este evento y yo diría que además muy alineado con la filosofía y la cultura de la compañía en la que trabaja, de la que podemos presumir algunos de los que estamos aquí, de que el presidente de la misma es un gaditano, nuestro querido Federico Linares, que nos consta a muchos que esta pasión por impulsar la transformación de las organizaciones que tienes tú la comparte plenamente. Fernando, no te robo más tiempo para seguir ágilmente con tus 5 minutos. Gracias por participar. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por la presentación y, bueno, antes de nada, agradeceros la invitación a participar. Una pena no poder estar allí físicamente en Cádiz, eso lo solucionamos para la próxima. Y un placer compartir esta mesa con el resto de contertulios. La verdad es que es un placer. Bueno, por no detenerme más en la presentación, yo creo que teniendo en cuenta el título, ¿no?, de la mesa, ¿no?, de los fondos europeos y digitalización, yo creo que hay 4 pilares básicos, los introducías, Jorge, ¿no? Al final tenemos la digitalización como uno de ellos, el tema medioambiental, ¿no?, sostenibilidad, cohesión y igualdad de género. Es cierto que en el sector ya veníamos hablando desde hace tiempo de estos temas como vertientes o áreas que sí se tenían que transformar, ¿no? Había que disrumpirlas principalmente para también hacerlo como un sector atractivo. Tenemos un sector con una potencia, ¿no?, a nivel de números, que no voy a repetirla porque ya el resto de compañeros lo han hecho, pero sí que es verdad que se está desplazando mucho a nivel del deseo de las nuevas generaciones a trabajar en él y es algo que hay que cambiar. Entonces, estos pilares sobre los que están orientados estos nuevos fondos europeos, ¿no?, que muchas veces abruman por las cantidades que son los que hay. Y yo lo que me quería centrar es qué es esto de la digitalización, ¿no?, y cómo impacta en la industria. Y además me encanta haber estado escuchando desde el principio del evento porque mencionaré algunas intervenciones, ¿no?, que han hecho porque creo que son de destacar. Bueno, lo principal es que digitalizar, a diferencia de lo que mucha gente entiende, no es escanear. Que yo creo que es el principio. Es que hay mucha gente que entiende que está digitalizando simplemente por llevar un documento que tienen en físico a un entorno digital, ¿no?, un papel escaneado y tenerlo en una nube. Y eso no es digitalización. O sea, la digitalización en realidad pivota sobre 3 bloques muy importantes. Hay uno que es obvio, que es la tecnología, que gracias a todos los avances que hemos tenido en los últimos tiempos nos permiten realizar cosas que hace unos años pues eran impensables. Después hay otro que son los procesos internos que tienen las compañías, ¿vale?, que son lo de capacitación del personal. Y después también el diseño de un correcto proceso interno que transforme la compañía. Es decir, la tecnología por sí sola puede ser una ayuda, pero no es la solución. Necesitas estas otras patas y que estén interconectadas. Y de ahí, ¿no?, el interés que tenemos nosotros de EY, porque creemos que sí que podemos tener un papel protagonista y ayudar a las compañías en esa transformación. Por el momento, la realidad es que hay muchísima innovación. Hemos tenido algún ejemplo, ¿no?, con la presentación de Jesús, de PC Tracker. Hay compañías que están desarrollando soluciones muy interesantes, súper potentes, pero por el momento lo que vemos es que desde el punto de vista de las organizaciones, muchas veces la inversión se realiza más por una apuesta personal o una creencia de altos ejecutivos que porque esa métrica, ¿no?, esa información desde un inicio le dé esa visibilidad sobre que la apuesta es una garantía de éxito y que le va a mejorar
una cosa que es fundamental en este sector, que es el margen, ¿no? No es un secreto, es un sector que maneja márgenes bajos para el riesgo que se asume, que es muy alto, y cualquier mejora en margen supone, por supuesto, un aspecto diferencial. Nosotros, a nivel de digitalización, simplemente quería compartir con vosotros unos datos, pero muy escuetos, ¿no? De una encuesta que hicimos en la industria. Fue a nivel multinacional, con lo cual no solo están recogidos datos de empresas españolas que también participaron. Básicamente, el core, ¿no? Lo que es el centro de la atención es el incremento de uso de datos en las obras. O sea, cada vez hay mayores dispositivos, mayores posibilidades, como decía, en tecnología, que nos ayudan a ser capaz de aprovecharlo. Y lo que hicimos es preguntar básicamente cuáles son los datos que serían más importantes para la toma de decisiones. Y por supuesto, los dos primeros son siempre mediciones en los proyectos y productividad, y ser capaces de evaluar la productividad. Aquí, en la presentación de Jesús Cordero, ¿no?, de PC Tracker, me parece que están abordando por lo menos unas cuantas áreas en relación con este asunto. Y después hay otra que también le daba mucha importancia en la encuesta, que era lo relacionado con la seguridad, que ahora con todo el tema del COVID pues también está relacionado con lo que nos han contado hace un rato. Y después lo que también preguntamos es ¿qué medios se están utilizando ahora mismo para obtener datos? Y cómo estaban hace 3 años y cómo preveemos que van a estar dentro de 3, ¿no? Punto ahora, cómo estábamos hace relativamente poco y a dónde vamos a ir. Y bueno, no os sorprenderéis si os digo que caen drásticamente el uso de papel, porque bueno, es bastante obvio, ¿no? En la encuesta pasábamos de un 24% hace 3 años a un 5% lo que se espera dentro de 3. A lo mejor os sorprende un poquito más que en hojas de cálculo, es decir, los Excel que se utilizan en la mayoría de las localizaciones, ¿no?, de las obras, se prevé que con una evolución o una utilización que había hace 3 años del 35%, pasará dentro de 3 a un 12%, y el que claramente gana la batalla es todo este software integrado, podemos llamarlo pues o software ya creado o desarrollos internos, que sí que permite esa interconexión de datos que, como es lógico, ayuda a esa productividad y a esa mejora del margen en las obras. Los porcentajes que nos salían en la encuesta es que el software integrado de una utilización hace 3 años del 18% va a pasar a un 42%. Entonces, sí que tiene pinta de que es una apuesta clara por parte de todas las compañías. Bueno, yo simplemente creo que este es un sector clave, ¿no? Aterrizándolo a por qué el sector, ¿no?, es clave en la recuperación económica. Se han dado muchos datos. Este es un sector que traslada muy rápido cada euro que se invierte a la economía real, que es bastante distinto a otros sectores, ¿no?, en los que se tarda más en traducir esos euros invertidos en empleo, por ejemplo. Entonces, pues claramente tiene que ser un área en el que haya una apuesta. Después también partimos con unos proyectos que requieren, son muy demandantes de capital, y con estas cifras abrumadoras que hemos escuchado, las ha compartido Juan, ¿no?, y no las quiero repetir. Son cifras abrumadoras en las que no es fácil encontrar proyectos que consuman ese capital y que sean pues realmente interesantes. Y en España, bueno, habéis comentado unos cuantos, pero hay infraestructuras medioambientales, de agua, que son necesarias acometer en el corto plazo y que sería muy interesante que se contemplaran. Y para acabar, antes de entrar en la fase de coloquio, yo simplemente diría que este sector, como ha compartido Carlos hace un poquito, ¿no?, es uno de los sectores que todavía la tecnología no ha disrumpido, no lo ha transformado completamente, como sí que ha ocurrido en muchísimos otros, pero bueno, por el momento, y lo dejo ahí, ¿no?, es una cosa que va a llegar, y está en el interés de todos en hacer esas inversiones que nos permitan ponernos a un nivel de ser capaces de asumir esa transformación que va a venir. Uno de los datos que compartía Carlos, ¿no?, era un 1% lo que se dedicaba de los ingresos en media en innovación.
en otras regiones, ¿no? En Asia siempre se decía que están más cercanos al 3%, etcétera. Bueno, aquí los datos siempre son muy variables dependiendo de organizaciones, pero desde luego es un aspecto que no nos deberíamos de despistar porque por supuesto que llegará la disrupción. Muchas gracias, Fernando. Evidentemente aquí hay una enorme cantidad de retos por delante, e incluso para empresas puramente vinculadas al sector de la construcción desde su vertiente más tradicional, el tamaño del mercado en su orientación hacia soluciones tecnológicas también va a ir creciendo. Ese salto del 18 al 42% en el tamaño del mercado me parece que no es para desdeñarlo en absoluto. Bueno, es obvio, y a los muchos asistentes que están con nosotros les quiero tranquilizar en el sentido de que vamos a ser ágiles en el debate. Es obvio que los 4 panelistas han leído con atención la propuesta de debate que yo les envié, porque han de alguna manera comentado sobre algunas reflexiones que yo les hacía, han basado un poco su introducción incluso en la misma, con lo cual, si os parece a los 4, como además escucharme a mí es lo que menos interesa en este momento, la introducción para contextualizar las preguntas la voy a obviar, puesto que entiendo que está bastante bien contextualizado el debate por la intervención de vosotros 4, y voy a ir muy directo al grano sobre la base de los puntos de debate. Las infraestructuras son un factor determinante para el crecimiento económico. En situación de crisis como la que ahora nos encontramos, además de un factor de crecimiento en situación normal, puede ser, en caso de déficit de infraestructura, un lastre para la recuperación económica de determinados territorios, y nos encontramos en un escenario de esta naturaleza. El sector de la construcción, como el propio Fernando ha comentado, lleva tiempo haciendo transición digital, pero quizás no del todo bien orientada, y yo os pregunto, por otro lado, en un segundo bloque yo decía, ¿son suficientes las 10 palancas que el Gobierno de España, en las que el Gobierno de España ha traducido esas 4 claves que también Fernando comentaba, de transición ecológica, transición digital, cohesión territorial e igualdad de género? Las ha trasladado a un plan de recuperación con 10 políticas clave que Juan Lascano ha comentado también, incidiendo en la relativa agenda urbana e infraestructura. En este contexto, en ese primeros 2 bloques, yo os pregunto, ¿hemos hecho el sector lo suficiente? ¿Estamos de acuerdo en que ha transitado hacia una mayor inversión en las nuevas tecnologías y, por tanto, podemos vernos reflejados como sector en los objetivos del Next Generation para recuperar Europa de la crisis del COVID? ¿Tendrán las infraestructuras, lato sensu, un papel destacado en la ejecución de estos fondos COVID, como decía la consejera? Y, por supuesto, creo que a la vista está, al menos que alguno de vosotros echa en falta la referencia a determinado tipo de obras de infraestructura en la que tal vez la componente medioambiental y la componente digital no se ve tan por supuesta como en otros casos, ¿no? Y, por último, ¿qué tecnologías creéis que van a ser claves para potenciar la adaptación del sector? ¿Cómo pulsáis que está reaccionando el tejido empresarial, y si se vislumbra que el COVID de alguna manera va a afectar al futuro del sector claramente en términos de digitalización? Os dejo las 3 cuestiones para que vayamos debatiendo. Yo creo que si queréis hacerme una señal con la mano, os voy dando la palabra, y me comprometo a que en torno a las 12:30, en unos 15 minutos, terminemos el coloquio. Don Juan Lascano creo que ha pedido la palabra. Sí, yo creo que las transparencias de Carlos han sido muy ilustrativas, como tú muy bien has dicho, y nos adelantan muchas de las respuestas. Yo, en el tema de que si hemos hecho lo suficiente, pues hay otros sectores que han ido más adelantados, pero también porque son diferentes. Ahí ha hecho muy bien la comparación de la industria más tradicional con la construcción, Carlos, y eso es evidente. Y luego tenemos también otro problema, y es que la realidad del tejido productivo nuestro tiene un alto contenido de pymes y micropymes, un 97%. Y eso condiciona el ritmo de avance hacia una mayor digitalización, sin duda. Bueno, al hablar también hay 2 cosas, que es tenemos que digitalizar la empresa, también se ha dicho, y también la digitalización del proceso constructivo y el producto, porque eso va a condicionar su uso y su mantenimiento.
Has hablado de otras, si hay otros instrumentos, claro que los hay. Ahora todo parece que es el BIM, pero es que ya se empieza a utilizar la robotización, los sensores, la realidad virtual y la realidad aumentada, el blockchain, en fin. Creo que en eso también estamos haciendo una labor importante. Y creo que ahí Carlos nos puede ilustrar mejor que lo pueda hacer yo. El papel del sector es clave y el sector sí que está preparado, porque lo estamos haciendo en todo el mundo, estamos haciendo todo tipo de infraestructuras y muchas de ellas singulares. Y en el ámbito de la edificación yo creo que también. ¿Están identificadas todas las áreas en las 10 palancas? Pues, hombre, mirándolo con generosidad, sí. Se podría quizá añadir alguna, como el tema de la transición energética de las administraciones públicas, incluyendo la rehabilitación del parque edificado. Y luego, pues también la modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME, como he dicho. Habría que hacer un fortalecimiento también de las capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y también una apuesta por la formación profesional, que en nuestro sector es muy importante. Yo con esto, porque no quiero dejar tiempo a los demás, que inclusive serán más especialistas que yo, pero yo creo que también ante la crisis hemos sabido reaccionar y por eso pusimos al sector rápidamente en actividad. Acordaros que fue el primer ciclo, inmediatamente el sector que entró fue el nuestro, porque de verdad teníamos protocolos y los hicimos entre todos, sobre todo y coordinados con los sindicatos. Y casi me quedo aquí porque estoy seguro que los demás van a poder inclusive puntualizar más. Muchas gracias, Juan. Creo que Carlos, bueno, me habéis pedido la palabra a todos. Carlos, si quieres, y después Fernando. Pues, gracias, muy breve también por seguir un poco la línea de lo que decía Juan. Pues obviamente hemos hecho lo suficiente. No sé, desde las organizaciones como CNC, SEOPAN, PTEC y otras muchas organizaciones hemos intentado plasmar la necesidad del sector construcción en esos fondos. Dar unos datos que obviamente la CNC, Juan conoce muy bien. En España hay 422.000 empresas de sector construcción, que suponen el 13% de las empresas europeas. Suponen 1.200.000 empleos directos, que suponen el 10% del empleo a nivel europeo. Pero tenemos ahí un factor complicado. Estamos esperando esos fondos, pero es que también tiene que haber inversión directamente de las administraciones. Si vuelvo a las administraciones, perdonad, Enrique, compañía, que sea yo el que tenga que pedir ese dinero. En España se invierte el 1,3% en construcción frente al 2,6% que se invierte en toda Europa. Cuando, como ha dicho también Juan antes, el 9,5% del Producto Interior Bruto es sector de construcción. O sea, yo creo que tenemos una carencia muy importante en ese sector. Es clave. El sector de construcción es clave para la recuperación económica. Como también ha dicho Fernando antes, el euro invertido en el sector de construcción revierte muy rápidamente en el entorno de la sociedad. Por lo cual, es importante tanto los fondos estos que vienen ahora de Europa como apostar claramente por el sector construcción. Y paso a la segunda pregunta que también decías. En las infraestructuras que estamos solicitando, sí, infraestructuras siempre con un matiz de innovación, porque cuando estamos presentando estos proyectos que Juan también ha comentado al inicio, todos esos proyectos tienen un matiz de innovación muy importante. O sea, no son solo proyectos de carreteras, sino proyectos de carreteras conectadas, verdes y pasillos. Y por ir acabando, y también comentar un tema que ha dicho Juan, ¿cómo hemos reaccionado ante el COVID? Yo creo de manera excelente. El sector construcción ha sido de los primeros sectores que ha salido a trabajar. Juan comentaba un protocolo que se hizo del sector construcción, en el cual también colaboramos como SEOPAN, CNC y con sindicatos. Fuimos los primeros en poner un protocolo encima de la mesa. Eso es un sector donde el contagio de COVID ha sido muy menor. Tenemos herramientas como PC Tracker, que ha puesto al servicio de la construcción herramientas novedosas. Yo creo que ha sido muy positiva la salida de COVID. Yo creo que es un sector que sigue demostrando que tiene un factor de capacidad de recuperación muy alto, y yo creo que es un factor clave para la recuperación del país. ¿Que nos queda mucho por digitalizar? Seguro.
pero seguramente cuando digitalicemos entonces sí que va a ser un sector ya mucho más importante del Producto Interior Bruto. Y ya me callo, Jorge, yo creo, no, al revés, todo lo contrario. Yo creo que además esta intervención tuya y tu última intervención me da pie a casarla con la palabra de Fernando, porque estoy tan de acuerdo contigo, como que lo he vivido en primera persona. Como secretario general de una organización empresarial provincial hemos estado en la trinchera y viviendo todo lo que tú has contado de primera mano. Pero constato que esa capacidad sectorial que demostramos desde el ámbito de las organizaciones lideradas por la CNC, luego se topa, y ha citado una empresa como PC Tracker que trata de ponerlo en marcha, luego se topa con lo que decía Fernando, que es que normalmente cualquier avance en este campo depende del ímpetu personal o de la apuesta personal que alguien concienciado en una compañía ponga en marcha. Entonces, bueno, por eso me parecía una buena transición desde tu intervención a la de Fernando. Fernando, querías hablar, creo. Sí, y Enrique, creo que has pedido la palabra luego también. Yo simplemente compartir cuando nos comparamos, ¿no? Porque estos fondos pues son fondos para reactivar la economía, ¿no? Y para darle otro caliz a esto que tenemos encima. Simplemente compartir, nosotros en EY, ¿no? Estamos distribuidos por sectores y sí que puedo decir que el sector de la construcción, gracias a todas las asociaciones, tenemos pues una ventaja competitiva respecto a muchos otros. Es decir, este trabajo tan bueno que se realiza de presentación de estudio, de presentación de proyectos, de evaluación de prioridades a nivel de inversión, claro, nosotros estamos acostumbrados a verlos, pero otros muchos sectores no. Y de hecho, a diferencia de, ¿no? entre unos sectores y otros, lo que nos están demandando las compañías es muy distinto en el sector construcción e infraestructura, ¿no? que los otros, en los que le vemos que están mucho más perdidos, que tienen muchas más dificultades, empezando por una cuestión básica, que es que muchos de ellos no están acostumbrados a tratar con la administración, cosa que en este sector está superado, ¿no? Entonces, ahora hay que meter esos matices, ¿no? que se están requiriendo de la Unión Europea, de incorporar estos pilares, que a lo mejor en algunos casos estaban ya incorporados, como bien han comentado el resto de compañeros. Habrá otros que habrá que retorcerlos un poquito para encajarlos, pero yo creo que partimos una posición buena inicial, en algo que hay que mover muy rápido, y porque lo que sí que no podemos perder es el tren de estos fondos. Sí, Enrique. Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. El euro invertido que no gastado en infraestructura, eso se reporta a la sociedad automáticamente y rapidísimamente. Entonces, yo creo que este sector, si algo tiene bueno en estos fondos, es que somos capaces de invertir esa, entre comillas, gran magnitud de presupuesto que va a venir. Vamos a ver cómo se traslada luego desde Europa al Estado y del Estado a las comunidades autónomas, pero tenemos muy engasada la maquinaria para cualquier euro que venga, ponerlo enseguida en el mercado y ponerlo en valor. Es decir, nosotros ya, cuando llegó el confinamiento en marzo, desde el primer momento sabíamos que la crisis económica iba a estar a las puertas. Entonces, no entendíamos por qué separaron los sistemas de contratación, de licitación. Desde la consejería fuimos la primera administración, o de la primera administración que salimos como un resorte licitando un informe jurídico que nuestra sociedad nos planteó para evitar o para decirle que no tenía sentido parar esas licitaciones. Es decir, esta crisis sanitaria, de cualquier crisis, se está aprendiendo. Aquí tenemos dos retos. Uno, el presupuesto, como yo decía antes, que nos puede llegar de Europa, presupuestos adicionales que en marzo no se preveían. Y otro ha sido el reto de modernizar la administración, ser más ágiles en todo el funcionamiento de la administración. También es fundamental lo que se está ya hablando de agilizar la administración, un real decreto para la contratación, para que seamos capaces de captar esos presupuestos y ponerlos rápidamente en el mercado con actuaciones a cortísimo plazo. Los fondos de resiliencia y reactivación económica tienen un plazo muy marcado, no es un marco FEDER, y tenemos hasta el 26 para tener las obras acabadas y justo en eso es donde va la filosofía de estos fondos, revitalizar la economía. De nada vale hacer un plan para 20 años vista, ¿no?
pues tenemos que ser ágiles y de la administración. Y yo que vengo fuera de la administración, antes lo veía como un hándicap y una vez que estás dentro te das cuenta que hay que mejorar mucho y que ese Real Decreto, esa agilización que pueda venir en forma de ley, puede venir muy bien para que esto sea un motor que agilice cualquier procedimiento de inversión. Jorge, ¿me dejas añadir 2 cosas muy rápido? Por supuesto. Mira, uno es el que lo dije de pasada, que de verdad para impulsar de verdad la digitalización lo tenemos que lograr la transformación en toda la cadena de valor. Y por eso insisto en que hay que hacer mucho esfuerzo en el campo de las pequeñas empresas. Y la startup de PC Tracker, que ya la conocí con vosotros desde sus inicios, ha hecho mucho en ese sentido porque ha ayudado a esa parte del tejido empresarial a transformarse. Y también toda la labor que está haciendo la PETEC es también muy importante para eso. Y luego el otro tema es el tema de la colaboración público-privada. Como he dicho, Enrique Catalina, tiene que haber colaboración público-privada para que de verdad nos faciliten todos los plazos tan cortos que hay para acceder a las inversiones. Pero también hay un problema y es que son las barreras o dificultades que muchas veces la administración pone a las empresas. Y tales barreras, pues, algunas son de carácter regulatorio, pero y otras es que no permiten desplegar todo el potencial obtenido por la inversión en innovación y en nuevas tecnologías que hacen las empresas. Aquí necesitamos también que se empeñe en lo público y ayude no solo a nosotros, evidentemente a otros sectores. Pero en el caso de la construcción, yo creo que con más afán, porque es un sector más complicado que otros, no es repetitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias, Juan. Si alguno de los panelistas quiere añadir alguna cuestión más, si no, pues como me comprometí, son las 12:30, vamos a terminar. Yo creo que hablo por todos ellos si digo que quedamos emplazados a nuevas convocatorias en este formato en el que sea. Yo creo que hay multitud de asuntos. Enrique Catalina hablaba de la flexibilización de la normativa, conocemos ya algún borrador de Real Decreto, eso daría para otra charla, otra mesa redonda probablemente. Nosotros le haremos un seguimiento desde todas las ópticas a todos estos temas y para agilizar no está previsto un acto de clausura como tal formal. Yo, en nombre de todas las personas que nos han acompañado desde el ámbito profesional y desde el ámbito institucional, os doy a todos las gracias a los asistentes por participar en esta versión de Construye TIC. Reitero mi agradecimiento a los colaboradores, Prinex y la Fundación Laboral, a nuestros compañeros de PC Tracker, a la Consejería de Fomento en Bloque, personificado ahora en Enrique Catalina, con nosotros en esta mesa, a todos los ponentes y a las organizaciones empresariales en general. Veo también que sigue acompañándonos José María, al que también le agradezco su ponencia, y os emplazo, como decíamos, durante todo el evento para Construye TIC 2021, sexta edición del evento que celebraremos en Cádiz como Dios manda. Así que gracias a todos y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Si Dios quiere, muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias. Buenos días para todos. Gracias.